Bienvenidos a Médico Online por Max TV Online. La verdad es que agradecer una vez más a todo el equipo técnico y operaciones de Max TV Online por darnos esta posibilidad de continuar con nuestro espacio desde la casa, pero compartiendo con ustedes más aún ahora cuando estamos viviendo uno de los momentos, hablando de salud, más críticos, no en el Ecuador, sino en el mundo entero. Robando de su agenda apretadísima, de su consulta, de sus clases, está con nosotros el doctor José Vergara. Él es jefe de cuidados intensivos del Hospital Guarmosur. Si algo me equivoco, me corrige mi doctor, porque usted es impresionante la cantidad de cosas que hace en 24/7, no sé cómo saca tiempo al tiempo. También trabaja en el Hospital Luis Bernaza como médico coordinador de la unidad de cuidados críticos y es director de la carrera de especialidad de medicina crítica de la Universidad Espíritu Santo. ¿Me faltó algo, mi querido doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación, Anita. No, en absoluto. Un placer de verdad tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de esta Aquí estamos, ¿sí? De semaforización. Hemos cambiado de rojo a amarillo. De alguna manera el país entero lo pedía a gritos. Sin embargo, estando ya recién a pocas horas de haber comenzado con este semáforo en amarillo, existe gran preocupación, porque la gente no termina de entender de que el COVID no es una gripe, que con el COVID no se juega, y nadie mejor que usted para explicarlo. ¿Qué significa y cómo se siente ya en las unidades de cuidado intensivo este cambio de semáforo? Bien, bueno, cuando uno revisa lo que es el semáforo rojo y el amarillo, realmente son pocas las cosas que cambian. En realidad aumenta un poco el porcentaje de ocupación y el aforo en las entidades que atienden personas. La consulta médica, bueno, es diferente porque se necesita que se abra. Ahora, el cambio de semáforo, si bien es cierto, tiene un fundamento técnico, por otro lado responde a otros aspectos, no tanto desde el punto de vista técnico, sino la presión social, la presión económica que esto genera, porque usted entenderá, de hecho estás haciendo el programa desde tu casa, yo me detuve en una esquina, como verás estoy en el auto, para poder compartir contigo este momento. Hay mucha necesidad, ya hemos estado mucho tiempo en aislamiento, que es necesario, obviamente, y esto ha demandado la necesidad de poder salir a producir. Entonces, esto que va de la mano, que en realidad es una realidad que ha disminuido el número de personas en la necesidad de internación a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Y por eso, pues, las autoridades entienden de que puede soltarse un poco esa estricta decisión de que no se movilice la gente. Hay que entenderlo y hay que analizar algunos aspectos como para no perder la perspectiva de que esto realmente hay que respetarlo. Hay que tener cuidado con el COVID, ¿no? Y hay algunas cosas que obviamente me imagino que vamos a analizar. Sí, justamente eso te iba a hablar. El distanciamiento obligatorio. 1,5 metros, 2 metros, eso es sine qua non. Así es, porque tú tienes dos formas de transmitir o de que a alguna persona se le transmita el virus. A través de la vía aérea, de las famosas droplets o gotitas que viajan entre persona y persona, acá, y además ahí también puntualizar lo que es la aerolización, ¿sí? Una cosa es aerosol y otra cosa son gotitas. Gotitas cuando alguien estornuda o tose, ¿sí? Y estas viajan entre promedio 1 metro, 1,5 metros. O sea que si mantenemos una distancia de 2 metros, no nos va a llegar. Okay. Si además utilizamos una mascarilla para que nos proteja, menos nos va a llegar aún. Ahora, esta mascarilla no en la calle no tiene por qué ser N95. Basta con que sea una mascarilla quirúrgica común. La aerolización es diferente. Hay personas que se realizan tratamientos, como por ejemplo las nebulizaciones, y esto origina que estas partículas de agua sean mucho más pequeñas y entonces existe mayor riesgo de ingresar a la vía aérea. Eso en cuanto a la vía aérea. Y también está el contacto, pero no el contacto per se. Usted puede tocar una superficie que ha estado contaminada con el virus, pero si usted no lleva sus manos a sus mucosas, nariz, boca y ojos, no va a transmitirse el virus. Obviamente, el riesgo de tocarse las mucosas de la cara es muy alto y es casi natural en una persona que se toca su nariz, se toca su boca, se toca su boca. Entonces, si usted
toca una superficie y ya va a salir donde sabemos que hay alta probabilidad de que esa superficie esté contaminada, debe extremar los cuidados, lavarse, limpiarse las manos continuamente y obviamente proteger su vía aérea. Claro, porque no atraviesa la piel. Así es. Así es. El contacto es, usted toca una superficie y lleva su mano a una de sus mucosas en la cara. Ese es el problema. Doctor, y entonces por eso es que también dicen que no es tan importante el uso del guante, ¿no? El guante, lo que uno debe usarlo es sobre todo si uno se acerca y está en contacto con superficies de alto riesgo, en la atención médica. Usted va a un supermercado y aunque le parezca mentira, se convierte en alto riesgo. Porque si las personas no tienen las manos protegidas, tocan los diferentes productos y va otro y toca, y otro y toca, entonces sí existe probabilidad de contaminación. De ahí la importancia de cuando usted entra a un lugar de alto riesgo de mucho contacto, use guantes. Si va al supermercado, si está en una oficina, si está tocando cosas y que puede tener en sus manos el virus. Doctor, siendo como somos tan desobedientes, tan rebeldes, tan mal llevados, uno de los problemas más fuertes que se ve es el tema de los transportes públicos, donde obviamente la gente por la desesperación de llegar no piensa en los cuidados y están uno junto al otro, y eso realmente preocupa, ¿no? Hoy se vio muchísimo en todos los noticieros. Claro. Mire, voy a tratar de mover la cámara con el perdón de ustedes si se ve muy mal, para mostrarles una imagen, ¿sí? Donde está representado si hay un riesgo mayor o menor en función del lugar donde uno está. ¿Sí? Okay. Voy a moverlo, me van a disculpar. Perfecto, no se preocupe. Usted me diga si se ve la imagen. Lo vi en las redes. Bien, esa imagen que usted ve es bastante ejemplar, hace un buen ejemplo. Si usted entra en contacto en hospitales, el riesgo de contaminación y de contagio es muy alto. Pero si está en su casa, obviamente el riesgo es mucho menor. Y de ahí los contactos en supermercados, en transporte público sobre todo. Eso es fundamental el transporte público porque las superficies que están en el transporte público son de metal. O sea, los tubos donde uno pone la mano, y en metal la permanencia del virus es un poco mayor. Claro. Eso es importantísimo que la gente lo entienda, porque obviamente para transportarse necesitan de este tipo de transporte, pero hay que tener todos los cuidados habidos y por haber. ¿Qué opina usted acerca de estas mascarillas de tela que ahora se ven mucho en las redes, con imágenes y qué sé yo? ¿Eso funciona, no funciona? En realidad, cuando usted, o sea, si uno va a hablar de eficiencia de una máscara, tiene que hablar en función de la exposición de esa persona. Esa máscara bajo ningún concepto se puede utilizar en zonas de alto riesgo. Atención médica, atención de personal. En la comunidad, debido a que si uno tuviese la precaución y no rompe bajo ningún concepto el hecho de estar a 1,5 metros de distancia, podría inclusive no necesitar máscara. Okay. Al comienzo, la OPS decía no es necesario. Luego, cuando el virus se hizo comunitario, es decir, que la transmisión era por cualquier persona, conocida o desconocida, como el riesgo era muy alto, dice, bueno, utilizar máscara. La posibilidad de máscaras quirúrgicas. Pero esas máscaras de tela, en teoría, no tienen ninguna capacidad de protección de evitar los aerosoles o las gotitas. ¿Sí? Doctor, ¿qué posibilidades ve usted de un rebrote en Ecuador o en Guayaquil, en todo caso, que es donde usted se maneja más? Así es. Bueno, mire, el tema del rebrote tiene que ver más bien es con la capacidad de atención. Le explico un poco. Vamos a imaginarnos que nuestra población ya está un 60-70% en contacto y la probabilidad de que una persona contagie a otra sea mucho menor. Es decir, imaginémonos que una persona puede contagiar solamente a otra o a media persona, ¿sí? Entonces, este contacto menor, cuando se liberan los semáforos, hace que las personas entren en contacto. Y como ya gran cantidad de la población está en contacto y tiene anticuerpos, la cantidad de enfermos va a ser mucho menor, hipotéticamente hablando. Pero ¿qué sucede si la capacidad de atención, la capacidad logística de los hospitales sigue disminuida? Aunque sea un menor porcentaje, llevémoslo a Ecuador, 16 millones de habitantes. Un porcentaje va a ser menor, pero ese porcentaje menor, aunque sea 1 o 2%, es en números superior a la capacidad logística de atención de los enfermos.
De ahí que cuando se abre el semáforo hay que tener claro el hecho de si tenemos o no capacidad operativa de atención. Si Ok. tenemos una capacidad operativa de atención, pues. Tenemos que hacer un pequeño corte, mi querido doctor. No se me mueva. Le robamos unos minutitos más y enseguida regresamos. Con gusto. Hola amigos, esta es una invitación para que nos encontremos cada día miércoles a las 11 de la mañana para que hablemos de arte, cultura, medicina, salud, bienestar, familia y todos aquellos temas que son de interés general. Recuerden, miércoles a las 11 de la mañana aquí en la pantalla de Max TV, de Ecuador para el mundo. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Si quieres un acceso directo a toda la programación de Max TV, descarga ya la aplicación y disfruta de los programas que tenemos para ti. Max TV del Ecuador para el mundo. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Regresamos, estamos aquí en Médico Online por Max TV Online. Continuamos hablando con el doctor José Vergara. Estamos hablando acerca de este cambio de semáforo de rojo a amarillo. ¿Qué significa? ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Cuáles son los peligros? Hablamos hace un minuto acerca de la posibilidad o no de un rebrote, si estamos o no también en capacidad de esta vez, si se diese un rebrote, ¿estamos, doctor, en capacidad de manejarlo de una mejor manera? Bien, hay algo que hemos aprendido durante el tiempo de la pandemia y uno podría decir hemos aprendido en forma dolorosa, porque realmente la realidad está ahí y uno no puede hacer ojos ciegos porque la realidad es una verdad. No estábamos preparados, pero ahora con el paso de los días estamos preparados en algunos aspectos. Reconocemos mejor el paciente con potencial enfermedad de COVID. Tenemos algo más de herramientas terapéuticas para tratar a los pacientes y también existe el hecho de que tenemos unidades de atenderlos antes de que se pongan graves. Es decir, podría haber un aumento de demanda de atención leves y moderados, pero como los reconocemos mejor, los tratamos mejor, probablemente sean menor el número que requiera ir a la unidad de cuidado intensivo. Doctor, otra preguntita. No todos hemos tenido la posibilidad de hacernos la prueba del COVID con hisopado, sino que hemos recurrido algunos a pruebas rápidas, otros a la muestra de toma de sangre que te dan los resultados en 24 horas. Me gustaría que usted me cuente acerca de la eficacia de estas pruebas y por cuál deberíamos optar siempre. Bueno, son dos cosas diferentes. La prueba de PCR del hisopado nasal y faringio identifica la presencia de material genómico del virus. ¿Por qué se lo digo con ese término medio raro? Porque el que salga positivo no significa que la persona tenga enfermedad, porque puede salir el test positivo y el virus en realidad está muerto. Si el virus está, entonces no necesariamente, imagínese usted encuentran un cadáver en una esquina, nadie sabe quién es, y hacen un ADN, y a través del ADN encuentran la identificación de esa persona.
pero esta persona está muerta. ¿Sí? Claro. A la misma persona, si está viva y le hacen ADN, obviamente que es de esa persona. Eso sucede con la prueba de la nariz, explicado de una forma rápida, ¿no? Ahora bien, esta persona le hacen el ADN del virus, o el PCR del virus, perdón, y tiene síntomas. Entonces uno dice, está enfermo, porque la prueba fue positiva y tiene síntomas. Claro. Después de cuando esta persona se recupera y deja de tener síntomas, 14 días después, se hace una prueba para saber si ya no tiene la presencia del virus, vivo o muerto. Y se pueden dar dos casos, de que identificaron, salió positiva, pero no sabemos si el virus está vivo o muerto. Puede estar vivo, puede estar muerto. Ahora, 2 semanas a 3 semanas, 4 semanas y así, a medida que pasa el tiempo en semanas, las personas tienen en sangre lo que la gente conoce como anticuerpos. Es decir, ya una defensa del organismo a la presencia del virus. Y básicamente se detectan 2 tipos de anticuerpos, IgG e IgM. ¿Sí? Cuando la persona no tiene IgM y tiene presencia de IgG, uno dice, usted tuvo la enfermedad, ya no la tiene y tiene defensa. Pero puede darse el caso de que le hacen la prueba en un tiempo donde las 2 están presentes. Y entonces uno, dependiendo de si tiene síntomas y dependiendo en qué momento se la hizo, puede interpretarse como que está en plena situación aguda y que está produciendo anticuerpos. ¿Sí? Porque se produce de una manera rápida y lentamente se van desapareciendo. Entonces, la IgM se produce entre la primera y segunda semana y desaparece alrededor de la 4ª y 6ª semana, mientras que la IgG empieza a producirse entre la segunda y tercera, pero se mantiene mucho más tiempo presente en la sangre. Entonces, quienes ya lo tuvieron necesariamente no van a volver a contagiarse porque necesariamente crearon anticuerpos, ¿o no? No necesariamente, y no necesariamente quien no tiene anticuerpo va a desarrollar la enfermedad, pudiese. Porque los anticuerpos que se identifican en sangre no son la única manera de defenderlos. Hay múltiples maneras de que el cuerpo se defiende. Y los anticuerpos son una herramienta más que tiene el ser humano de defenderse. Pero puede tener otro. Pero si ya tuvo y desarrolló un mecanismo de defensa, sea anticuerpos o no, probablemente no le dé de nuevo la enfermedad. No le dé. El tema es que si le hacen una prueba y le sale negativo y dice, uy, no tengo, me va a dar. No necesariamente. No. Hay que interpretarlo adecuadamente. Correcto. Doctor, ¿algún día se va a ir esto? ¿O tenemos que esperar a que deje de contagiarse la última persona en el mundo entero? Y esto no se va nunca más. Pregunta interesante, Anita. Mire usted, yo le voy a dar un ejemplo para tratar de expresarme mejor. Hace 10 años apareció el H1N1. Sí, y era una locura. Y nos vestíamos como astronautas, qué sé yo. Hoy llegan los pacientes con H1N1 y dicen, uy, ¿tuviste H1N1? Ah, bueno, no, como que no pasó nada. Cuando la tasa de letalidad del H1N1 es mayor que la del COVID. Sin embargo, estamos en un momento donde la cantidad de pacientes es tanta que si usted dice, bueno, la mortalidad es alrededor del 2%, sí, 2%, pero tenemos 100.000 pacientes, el 2% es mucho, ¿sí? Cuando esto pase y hayan pocos pacientes, porque van a seguir habiendo pacientes con COVID, pero ya no sea esta pandemia, sino que son casos que se presentan anualmente y como su letalidad es apenas el 2 al 2.5%, la gente dice, ah, mira, te dio COVID. Probablemente vamos a vivir esa nueva realidad. El problema es que con una pandemia, la cantidad de casos, cientos de miles de casos, y usted sáquele el 2.5% a cientos de miles de casos, entonces va a ser una cosa terrible. Hemos leído y hemos visto a través de los diferentes medios y de las redes un montón de información. Algunos aseguran de que este fue un virus creado en laboratorio, otros dicen que fue por ingesta de animales que aquí, al menos en el occidente, no consideramos comestibles. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Anita, yo no soy muy amigo de las teorías conspiradoras, pero verás, los microorganismos tienen una historia larga en su relación con los seres humanos, con la humanidad en general. Decía un profesor mío que la guerra entre el microorganismo y el ser humano, a la larga siempre la gana el microorganismo porque nosotros tenemos una vida media muy corta. Los microorganismos han vivido millones de años en la naturaleza. Pero por otro lado, estos tienen unos mecanismos que se llaman mutaciones.
¿sí? Entonces, de repente tienes un virus que es patrimonio de la zoonosis, es decir, que le da a los animales y que muta, cambia su forma y se vuelve agresivo para el ser humano. Esto podría ser beneficiado por costumbres, como mencionabas, de ingerir alimentos animales que en nuestro país no se conciben, en nuestra región no se conciben, y que en otras regiones pues consumen animales vivos, etcétera. Si esto podría explicarse. Ok. ¿El COVID guarda algún tipo de relación con una embolia pulmonar, con una trombosis? ¿Siempre o no? Bien, muy buena pregunta, ¿eh? Excelente. Porque salen en internet una serie de cosas y escuchan hablar que esto ha sido mentira, nos han engañado y cosas por el estilo. Y el COVID es un microorganismo, es una partícula que ocasiona un daño en el cuerpo del ser humano. Ingresa por las mucosas y en contacto con ciertos receptores, que le llamamos los médicos, de las células de esa mucosa, ocasionan una respuesta. Y esta respuesta la llamamos los médicos por ejemplo una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es normal. Si usted se causa un daño, su cuerpo reacciona con una inflamación para limitar el daño. La inflamación es producto de la producción de algunas sustancias llamadas interleuquinas, prostaglandinas, etcétera, etcétera. Estas sustancias activan las funciones de las células que nos defienden, como los neutrófilos, para eliminar el microorganismo que nos está atacando. Pero cuando esta respuesta inflamatoria es exagerada, descontrolada, el cuerpo sufre. Y entonces la infección por este coronavirus tiene dos etapas bien definidas. Una primera etapa donde está el virus replicándose en el cuerpo y causando daño, donde utilizamos ciertos medicamentos para disminuir la cantidad del virus en nuestra sangre, es decir, disminuir la viremia. Y de esa manera nuestro organismo se defiende. Y con ellos pues se han utilizado múltiples medicamentos, algunos que se utilizaban en veterinaria, que estamos utilizándolos en humanos. Y luego tiene una segunda etapa. Esta etapa donde hay una respuesta inflamatoria exagerada, que se le ha llamado marea interleuquínica, porque se mide en sangre una sustancia que se llama interleuquina 6. Cuando esta está muy elevada y otras sustancias como ferritina, dímero D, PCR, entonces se produce esta inflamación exagerada con una agresión múltiple del cuerpo, con lo que llamamos falla multiorgánica, y puede venir la muerte. También puede darse el caso de que en otras circunstancias, cuando se eleva una sustancia que le llamamos dímero D, puede estar activada la cascada de la coagulación. Y entonces se forman pequeños trombos que tapan las venas pulmonares pequeñas y grandes y se produce este famoso embolia de pulmón o trombosis pulmonar in situ. Pero lo único, no descarta. No es que solo hay trombosis o solo hay inflamación. Eso no es así. Y finalmente, una persona anticoagulada tiene menos posibilidades de sufrir ese tipo de virus o de ser menos afectada por el virus. Bien, eso es muy buena pregunta. No, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente que tiene un fenómeno trombótico o embólico? La terapéutica es anticoagular. Pero si ya está anticoagulado, si una persona que vive anticoagulada. Bien, por ejemplo, personas con enfermedades de la sangre que no coagulan fácilmente tienen menos predisposición. O personas que tienen, por ejemplo, un reemplazo de la válvula mitral del corazón y que le están dando anticoagulación porque tiene una válvula protésica. Entonces su probabilidad de hacer trombos es mucho menor. Claro. Correcto. Ahora, tiene clínica de que hizo una embolia, una trombosis, y se hace un diagnóstico con ecografía o con angiotomografía y se demuestra el trombo, se lo anticoagula. También se puede dar anticoagulación aunque no haya clínica de trombosis si una sustancia en la sangre que se llama dímero D está muy elevada, más de 3 veces lo normal, y la persona tiene alto riesgo de trombosis. Y finalmente puede parecer muy loco, doctor, pero leí también que los fumadores, por una extraña razón que nadie se explica, normalmente por la ingesta de nicotina o de algo que sea el cigarrillo, no son tan propensos a tener ese tipo de problemas pulmonares. ¿Eso es cierto? Simplemente te tengo que decir que no sé nada al respecto. Sí, obviamente. Nunca vamos a decir, fumen tranquilos. Jamás.
Doctor, qué placer. La verdad es que, la verdad, mi querido doctor, que íbamos a hablar de la semaforización, del amarillo, qué sé yo, pero el tema es tan amplio y usted lo maneja tan bien que conversar con usted acerca de esto nos destapa, nos informa sobre un montón de dudas que uno tiene porque lee cosas, porque ve cosas, y la verdad es que hay que buscar siempre la fuente. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa. No le pregunto dónde ubicarlo porque lo van a volver loco. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir contigo. Tuvimos el placer de conversar con el doctor José Vergara en Médico Online por Max TV Online. Gracias por acompañarnos. Ojalá que hayamos podido aportar despejando inquietudes. Esa es la idea de este espacio. Muchísimas gracias una vez más a Max TV Online, que me permite llegar a todos ustedes con este espacio que lo único que pretende es informar.